Ahora bien, vacaciones en tiempo de pandemia en Venezuela 2020. Se tiene que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en fecha 18 de septiembre, del 2020, a través de una consulta jurídica que realizó la empresa La Cigarrera Bigot con respecto al disfrute de las vacaciones de los trabajadores y trabajadoras con ocasión al decreto 4160, declaró el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19. La consulta se basó en los actuales momentos se puede otorgar el disfrute de vacaciones a los trabajadores que han permanecido activos y que han cumplido con el tiempo necesario para solicitar el disfrute. La contestación fue dada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. La contestación se basó en lo siguiente. Primero, que de acuerdo al artículo 10 del convenio 132, establece que la época en que se tomarán las vacaciones, siempre que no se fije por reglamentos, contratos colectivos, laudos arbitrales o de otra manera compatible con la práctica nacional, se determinará por el empleador, previa consulta con la persona empleada. ¿Me escuchan? Sí, señora Glenia, excelente. Hola. Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Ok. ¿Se escucha? Ok, que de acuerdo al artículo 10... Gracias. Que de acuerdo a este convenio, la época de vacaciones se tomará previa consulta con la persona empleada interesada o con su representante. 2. Que la finalidad de las vacaciones es asegurar al trabajador un periodo mínimo de descanso y de esparcimiento y que se cumple mejor cuando las vacaciones se concedan en las fechas que convengan a los trabajadores. Es decir, que el fin buscado es que durante un periodo de vacaciones los trabajadores y trabajadoras suspendan las actividades laborales de forma lícita y justificada. Es decir, cumplir una función reparadora que posibilite los beneficios, reposen tanto la acción física como espiritual, que se libere de la rutina diaria de la carga laboral. En virtud del artículo 190 de la LOC, las vacaciones que se interrumpan, se lo había comentado anteriormente al inicio, que se interrumpan por hechos no imputables al trabajador o la trabajadora, se reactivarán al cesar esa circunstancia. Y como la pandemia es un hecho aislado, no solamente para el patrono, sino también para el trabajador, en un caso fortuito, se suspenden. En pantalla está el dictamen del Ministerio del Poder Popular sobre esa suspensión. El definitivo, pues, dice, se suspende parcialmente mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Una de las facultades del patrono o patrona vinculada a organizar y dirigir las fechas de otorgamiento de vacaciones a sus trabajadores y trabajadoras, ya que no se podrán otorgar vacaciones o ser compensadas con dicho periodo. En otras palabras, en nuestro país, bello Venezuela, en este tiempo de pandemia, no están permitidas las vacaciones. Es decir, que los trabajadores que hayan salido de vacaciones desde que se dictó el dictamen, desde que salió el dictamen, desde septiembre, se deberán suspender y el patrono deberá cancelarlas nuevamente y deberá reprogramarlas con ellos en el año que viene o cuando se levante el estado de alarma que tenemos.
recordemos que el salario, las vacaciones son pagadas con base al último salario devengado en el mes efectivo inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute, según el artículo 121 de la LOA, y si el trabajador devenga un salario variable, se debe calcular con el salario promedio de los últimos 3 meses. Y bueno, deberán los empleadores reprogramarlas con los trabajadores una vez finalizada la pandemia y levantado el estado de alarma por el Ejecutivo. No hay vacaciones en tiempo de pandemia. Conclusión. ¿Por qué no hay vacaciones? Porque si les he explicado que el objetivo principal de las vacaciones es recuperar las fuerzas físicas, el desgaste físico que ha tenido un trabajador durante todo un año en una empresa, se supone entonces que las vacaciones es para recuperar esas fuerzas con tu familia, tener una recuperación armónica, pero fuera del trabajo. Una suspensión laboral, como decía nuestra amiga, lícita, permitida por la ley. Sales de vacación, te suspendo la relación laboral en el sentido para que disfrutes, descanses y regreses con las pilas puestas, como quien dice, recargadas a trabajar. Según el artículo 201, las vacaciones no podrán comprenderse el término en que el trabajador o trabajadora estén incapacitados para el trabajo o cualquier otra causa no imputable. Nosotros ahorita no tenemos la oportunidad, aunque llegaras a un convenio antes de que saliera este dictamen con la empresa, ¿dónde ibas a salir? ¿Dónde te ibas a recrear? Tenías que hacerlo en tu casa. Estabas imposibilitado de hacer una actividad para recuperar. Lo tienes que hacer en la casa, ni modo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Les tengo un mensaje bastante verdadero, que dice así: cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Así que éxito, muchachos, y para adelante, y sí podemos a pesar de las dificultades. Muchas gracias por su participación. Y iba a ocurrir, simplemente no lo hubiésemos creído. Y es que el virus, aunque no es tan sorprendente porque la humanidad se ha visto en peores situaciones, es realmente sorprendente cómo el virus se propagó por todo el mundo. Tal vez porque estamos en otros tiempos, los aeropuertos también ayudaron mucho, y la facilidad con que el virus se propaga de persona en persona. Y esta es una de las principales razones por la que afecta las condiciones de los trabajadores. Una vez que la persona es contagiada, puede afectar a sus compañeros, a su familia y a todos los que los rodean. Por eso, para frenar el brote, los estados han tenido que adoptar medidas de restricción. La más famosa de todas es la cuarentena. La cuarentena ha producido serias distorsiones en el mercado, en la oferta y la demanda. Y por las políticas de los estados se han venido cerrando empresas, negocios, eventos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el empleador y las empresas, debido a que no perciben los mismos ingresos, se tienen que dar en la penosa labor de despedir o de mejorar los trabajos, reducirle el salario, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto, el secretario general de las Naciones Unidas dictó una serie de actuaciones que deben de afrontar los estados. Lo primero es la protección inmediata de los trabajadores, de las empresas y de los ingresos en riesgo, para evitar el mayor número de cierres posibles, despidos. El segundo frente de actuación es atender tanto a la economía como al ser humano, para que una vez se flexibilice el confinamiento, los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo en una condición digna y se respeten las condiciones de las mujeres y de las poblaciones en riesgo, que han venido a ser los más afectados por esta pandemia, y
el tercer frente es echar a andar una recuperación inclusiva, sostenible y ecológica, aprovechando las nuevas tecnologías y las medidas creativas que han tenido los estados, las empresas y los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, también estableció una serie de consejos y le pidió a los estados que adopten medidas para proteger la seguridad social de los trabajadores y de las familias, y para mitigar las repercusiones negativas que han tenido en los niños, que son los principales afectados. Al efecto, la Organización Internacional del Trabajo pide a los estados que adopten medidas gubernamentales de acuerdo al convenio 202 del trabajo, que es el único convenio que trata de protección social, y las recomendaciones 202 de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. La medida en que cada país saldrá de la crisis dependerá de la realidad social, política y económica de cada país. Económicamente, debido al virus, nos enfrentamos a la peor recesión económica vista desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que fue el conflicto bélico más grande. Pero incluso en la Segunda Guerra Mundial, durante y después, muchos países se impulsaron. No es el mismo caso en la pandemia, porque la mayoría de las potencias se le han visto un descrecimiento en su Producto Interno Bruto. En Alemania el Producto Interno Bruto cayó un 13%, en el Reino Unido cayó un 20%, que está atravesando la peor crisis desde la Primera Guerra Mundial. España también cayó el Producto Interno Bruto considerablemente en un 18%, inclusive en los países donde las restricciones y las medidas sanitarias no han sido las más adecuadas, como Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos el Producto Interno Bruto cayó un 10% y en Japón un 7,8%. Entonces, si afecta a las potencias, también afectan a las economías más subdesarrolladas. Las medidas, la manera en que los países van a adoptar lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo y la ONU, dependerá, como ya dije, de la realidad social, política y económica de muchos países. No todos los países están suscritos a las convenciones colectivas del trabajo, siendo muy pocos, pero estos que no están suscritos son muy influyentes y su población es muy grande, como es el caso de la República Popular China, Japón y Estados Unidos, que entre los tres ya la población suma 2 billones de habitantes, lo que correspondería más del 20% de toda la población mundial. También que no todas las convenciones que los países ratifican son vinculantes. Eso depende de la legislación de cada país. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestra legislación, en su artículo, en la ley orgánica, en su artículo 148, adopta una medida de protección social en cuanto a los salarios y las prestaciones sociales. Pero es que la realidad es que el coronavirus y la realidad del país hace que lo que contiene la legislación sea muy ineficaz para proteger las condiciones de los trabajadores. También que muchos países, por ejemplo Reino Unido, que tiene derecho más asociado al common law, donde su derecho depende más de la costumbre, de la jurisprudencia, no tienen mucho legislación referente en materia laboral. Y en otros países se centran más en proteger a la economía que a la salud de los trabajadores. Y es que nos estamos enfrentando realmente a un dilema. Incluso yo considero que es muy difícil proteger a la salud y atender a la economía al mismo tiempo. Y es que cuando protegemos la salud de los trabajadores, necesitamos el confinamiento, necesitamos la cuarentena. Pero si queremos atender a la economía, tenemos que abrir los negocios. Entonces, es realmente difícil. Se tendría que adoptar medidas integrales para atender a la economía y a la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Agradecido, excelente tu ponencia, Samuel. De verdad te felicito por tu estrategia en ese sentido. Mira, hay una serie de preguntas por acá.
Hay algunas preguntas que son puntuales para la señorita Guido. Hay 3 preguntas para la señorita Guido y hay 2 preguntas para 3 preguntas para la señora Martínez. Señorita Guido, la primera pregunta. Me copia, señorita Guido. La señorita Guido, pam, pam, pam. Bueno, sí, ya. Ok, hay una pregunta acá. Pregunta Nectalí Mejías. Buenos días, saludos. Me gustaría saber la opinión de la ponente si esa condición del beneficio otorgado a la mujer por maternidad de 2 años de inhabilidad laboral le fue para bienestar de la mujer o contra su condición de mujer. En pocas palabras, ¿le beneficia o desmejoró su situación en la búsqueda de empleo? En el caso de la inmovilidad laboral, por parte de la licencia de maternidad y también de paternidad, a ambos les corresponde una inmovilidad de 3 años. Y en mi opinión, esto fue beneficioso para la mujer y el hombre, puesto que debido a las circunstancias que pudieran haber estado atravesando, pueden volver a reincorporarse en su trabajo nuevamente. Ok, gracias. Segunda pregunta. Pregunta Andrés Gregory, tiene 2 preguntas. Tenemos 5 minutos para esa pregunta, ¿ok? Los beneficios y flexibilidades otorgadas a la mujer por medio de maternidad es otorgado por el bienestar de ella, del recién nacido o de ambos. Y la otra pregunta que hace Gregory para usted, Andrés Gregory, en el caso de una lesión permanente del trabajo y conservar un puesto dentro de la empresa, bien sea en su cargo anterior u otro que se adecua a su nueva situación, explica también en caso de negligencia laboral por parte del trabajador. En el caso de la licencia de maternidad, corresponde a ambos, tanto a la salud física de la mujer como su hijo. Y en el caso de enfermedad por enfermedad ocupacional o accidente laboral, si hubiera una lesión permanente, el trabajador no podrá despedirlo, sino adecuarse a la nueva situación que tiene su empleado, trasladándole a un puesto de trabajo más acorde. Además de que el trabajador, si el patrón si fue producto mediante la negligencia o imprudencia que ocurriese esa enfermedad o ese accidente laboral, más aún tienen que no despedirlo, ya que eso sería un despido injustificado. Y estaríamos hablando ya de la parte de discapacidad que tiene el empleado. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí para la señora Glenia Martínez. Para la señora Glenia Martínez. Aquí estoy. Ok. Te escucho. Pregunta, comenta, más bien es un comentario que dice Andrés Gregory. En cuanto a la ponente del presente tema, ¿qué implica la remuneración paupérrima inferior existente en el presente momento crítico que vivimos como país, al cual muchos trabajadores se ven forzados a acceder para poder sobrevivir? Lo otro es, en caso de que algún empleado renuncie por desmejoras durante el estado de emergencia, ¿se le cancelarían sus vacaciones y todos los beneficios que les corresponden por ley? Sí. Con respecto a la segunda pregunta, sí, obviamente se tiene que cancelar todos los beneficios que la ley o que el trabajador tiene derecho, su salario, sus vacaciones, utilidades, sus prestaciones sociales, todos los beneficios que la ley le permite y con el salario actual. Lo que él habla sobre esos salarios paupérrimos bajos es un problema relacionado con lo que hablaba mi compañero Samuel. Es que en nuestro país hay un grave problema, que tenemos una pandemia mundial, pero también tenemos una economía muy, muy deteriorada. Por lo tanto, tenemos 2 situaciones difíciles que presentar. Salarios pocos atractivos
Sin embargo, voy a hacer una observación allí. Hay empresas que, digamos, en la nómina está establecido un salario. Sin embargo, el patrono, en vista de esta gran situación, cancela y da bonos. Y me atrevo a decir que hasta en otras monedas, en beneficio del trabajador. Quizás porque exista una relación armónica de años, no quiere perder al trabajador, y aunque en la nómina establezca un salario un poco mayor del mínimo, porque sabemos que el mínimo no alcanza, es el patrón le da al trabajador, fuera de su listado de nómina, bonos. Sin embargo, a la hora de liquidarlo al trabajador, bien sea que él se vaya o que llegue a un convenio, porque la inhabilidad ahorita está activa, no se puede, no procede, deberá incluirse esos bonos o esos extras que se le dan a los trabajadores. Pero es una situación muy difícil. Realmente, como dije al principio de mi exposición, el departamento humano tiene y trabaja, como decía usted, profesor, tenemos trabajo los abogados, los futuros abogados laboristas. Ok, mira, última pregunta para acá. Tenemos última pregunta, cualquiera de los ponentes puede emitir. Nos quedan 2 minutos. Es una realidad, dice Franiela Ponte, es una realidad que la pandemia ha transformado en muchos aspectos la situación, y más en lo laboral, ya que por falta de productividad en las empresas se ha tenido que despedir a muchas personas. Sin embargo, muchos han optado por el trabajo virtual. Ahora, ¿cómo afecta en lo físico y mental de las personas por todas estas modificaciones? ¿Cómo afecta en lo físico y mental a la persona por todas estas modificaciones? ¿Tienen algo que comentar allí? Los ponentes. Bueno, mi opinión es que afecta, ¿cómo no? Abundantemente, o sea, la afectación es grande. Primero porque nos tenemos que adaptar, dejar de asistir a nuestro trabajo a un contacto físico para un contacto virtual. Y quizás no se tengan las herramientas para cumplir con el objetivo. Sin embargo, hay muchas empresas que se han aprovechado de esta coyuntura y de incluso, me atrevo a decir, que han tenido mejores ingresos que tener su Santa María arriba. O sea, que es cuestión de adaptarnos, es cuestión de buscar una solución beneficiosa, ganar y ganar, ganas tú y gano yo, pero nos tenemos que adaptar, no nos podemos quedar cruzados Henry, en las si manos. tienes algo de comentar, tienes 30 segundos para eso. Bueno, quería comentar acerca de lo que acaba de decir también mi compañera Glenio. Sí, es muy difícil para nosotros los venezolanos la situación país y la situación de la pandemia también, pero estoy de acuerdo también en buscar la manera de adaptarnos. Es difícil, pero tampoco es imposible. Y bueno, el hecho de ganar es buscando las maneras, pues, buscar la manera de solucionar. Eso es todo. Gracias. Stephanie, ¿decías algo? Bueno, quería decir que, como expusieron sus comentarios mis compañeros, esto es cuestión de adaptamiento, puesto que si gracias a las nuevas tecnologías nos permite realizar nuestro trabajo y también estudiar a distancia para poder mejorar también nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Y nos ha enseñado a ser creativos y enfrentar la situación con un golpe de gracias. Pero también hay que tomar en cuenta que actualmente la situación que está atravesando el país puede impedir a las tecnologías, bueno, más que todo impedir, no, limitar a algunas personas por el sector económico o por la recepción de la mala señal, permitir la comunicación y poder realizar sus trabajos laborales o escolares. Pero todo es cuestión de buscar siempre una solución. Señores. Que se adecue a la situación. Señores, muchas gracias por la asistencia a esta importante conferencia del día de hoy sobre los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras. Gracias por estar aquí, gracias a Dios que nos ha permitido y que tengan un buen día.